En este tercer vídeo dedicado al diagrama de solubilidad de un sistema líquido ternario, abordaremos cómo se obtiene una línea de reparto y cómo a partir de esta se puede determinar la composición de cada una de las fases de una mezcla ternaria. Bien, empecemos primero indicando cómo lo vamos a hacer. Daremos explicar un poco qué es la unidad, la línea de reparto, qué objetivo es el del experimento y qué estrategia seguiremos. Y después ya pasaremos a explicar el procedimiento experimental junto con los cálculos. Estos dos apartados los iremos alternando dependiendo del caso, para que sea la cosa más fácilmente seguible. Bien, pues vamos a empezar con el fundamento. Nosotros ya en el segundo vídeo que hablábamos de este experimento, lo que hicimos fue determinar la curva de solubilidad para la mezcla acético-tolueno-agua. O sea que ya partimos de esto. Esto ya lo tenemos hecho de la experiencia 1. Bien, imaginemos que alguien nos dice que mezclemos una cierta cantidad de acético, de tolueno y agua, lo hacemos y nos lo dice de tal manera que forman dos fases. O sea que tiene que ser un punto por aquí abajo. Bien, podemos, como nos dicen la cantidad que tenemos que mezclar de cada una de las cosas, sabremos exactamente el porcentaje global de acético, tolueno y agua, con lo cual podemos venir aquí al diagrama y pintar el punto que corresponde a la composición global que hay aquí adentro. Esta sería la total. Porcentaje de tolueno, porcentaje de agua y de acético que tenemos aquí. Bien, ahora tenemos una pregunta. Nosotros sabemos el global, pero lo que no sabemos es qué porcentaje de tolueno, agua y acético hay en esta fase acuosa. Tampoco sabemos el porcentaje de tolueno, agua y acético en la fase orgánica. Pues bueno, esto es lo que nos interesa a nosotros determinar en esta segunda experiencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, existe una cosa que se llaman líneas de unión o enlace o conjunción o de reparto, como veis se llama de muchas maneras, que siempre están pintadas en los diagramas de fase. Si vamos a un libro y buscamos el diagrama de fase del acético, tolueno, agua, veremos que nos pondrán la curva de solubilidad y después nos pondrán muchas líneas así, que van de un lado a otro. De hecho, hay infinitas líneas, pero si pusiesen las infinitas líneas no veríamos nada, veríamos una superficie, ¿no? No veréis. Entonces, lo que suelen hacer es poner muchas líneas juntitas, y cada una de ellas nos va a servir para determinar esto en las condiciones iniciales que tengamos. Vamos a ver cómo funciona esto. Pues simplemente, si nuestra mezcla, imaginemos este punto rojo es nuestra mezcla inicial que hemos hecho, de la cual sabemos su composición total. Pues si tenemos la línea de reparto sobre la cual apoya este punto, pues lo único que tenemos que hacer es ir hacia la derecha y donde corta esta línea de reparto de nuestro punto con la curva de solubilidad, ese punto que llamaremos I, de la lectura de ese punto podemos saber cuál es la composición de la fase acuosa. ¿Por qué de la fase acuosa? Porque es del vértice que está más cerca del agua. Aquí hay otro corte, ya veremos, pero este de aquí que está más cerca del agua sea la fase acuosa. Por tanto, como ya vimos en el experimento 1, ya aprendimos a leer coordenadas, simplemente leemos las coordenadas de este punto, que sean estos porcentajes. Seguidamente, hacemos lo mismo por aquí, venimos hacia la izquierda y en el punto de corte, sea que llamaremos punto Z, por llamarlo de alguna manera, las coordenadas de este punto van a representar la composición de la fase orgánica. Fijaros que el tolueno es la fase orgánica para nosotros y entonces simplemente de su lectura sabremos estos números de aquí. Entonces, como veis, la línea de reparto nos permite determinar la composición de cada una de las fases. Ahora resulta que nosotros partimos en nuestro experimento que no conocemos cuál es la línea de reparto, porque todos hemos partido de un diagrama del cual solo conocemos la curva de solubilidad. Entonces nuestro objetivo es por lo menos encontrar esta línea de reparto para un punto determinado. Después a esto habría que repetirlo para otro punto, para otro punto, para otro punto y tendríamos muchas más líneas de reparto. Eso lo vamos a obtener una, porque no tenemos tiempo para más. Bien, pues entonces el objetivo va a ser determinar la composición de cada una de las fases de nuestro sistema, la composición de la fase orgánica, de la fase acuosa, y pintar la línea de unión.
Y esa línea de unión ya la podremos dejar junto a la curva de solubilidad. Imaginaos que hiciésemos más líneas de unión, pues podríamos publicar nuestro diagrama de fases y lo podría ser utilizado por otras personas. Bueno, ¿cuál va a ser la estrategia para experimentar que vamos a seguir para obtener estas dos composiciones y la línea esta de reparto? Bueno, primero prepararemos una mezcla de tolueno de agua y ácido acético, que es lo que hemos representado aquí. Como la preparamos nosotros, sabemos los gramos que hemos puesto de cada cosa y, por tanto, podemos calcular el porcentaje de cada una de ellos y pintar ese punto. Seguidamente, determinaremos por valoración ácido-base cuánto acético tenemos en la fase acuosa. Aquí cogeremos una muestra de esto, unos 2 gramos de esto, y haremos una valoración ácido-base. El ácido es el acético y aquí la base pues usaremos sosa. Entonces ya explicaremos el procedimiento exacto, ahora simplemente es la idea, y de ahí podremos inducir cuál es el porcentaje de ácido acético que hay aquí en la fase acuosa. Sabiendo el porcentaje de ácido acético que hay en la fase acuosa, fijaros, sabemos que aquí es el 100% de acético, imaginaos que el porcentaje fuese este de aquí. Lo hemos deducido. Sabemos que si trazamos una línea paralela a este lado, todos los puntos esos tienen el mismo porcentaje de acético. Pues justo donde corte esa línea con la curva de solubilidad es donde está el punto I. Ya habríamos encontrado el punto I, que es la composición de la fase acuosa. A partir ya de saber dónde está el punto I, pues muy sencillo porque podemos leer las coordenadas. La del acético ya la sabemos porque la hemos utilizado para obtener, pero podríamos obtener la del agua y la del tolueno. Ya sabríamos la composición de la fase acuosa. Después, a partir de aquí es muy sencillo porque lo único que hay que hacer es, si sabemos este punto y este punto, cogemos una regla, unimos este punto y seguimos, y donde corta, sabemos que es el punto Z, pues bueno, ahí estaría nuestro punto Z. De ahí podríamos leer de nuevo las coordenadas que corresponderían a estos 3 porcentajes. Y además ya tendríamos trazada la línea de reparto. Bueno, pues eso es el esquema que vamos a seguir. Pero ¿cómo vamos a hacerlo experimentalmente? Pues bueno, vamos a hacerlo. Procedimiento experimental, primero lo que haremos es mezclar 5 mililitros de tolueno, 10 mililitros de agua y 8 mililitros de ácido acético en un embudo de decantación. Lo agitaremos, ponemos el tapón evidentemente, hay que agitar durante un buen rato, saber que en el embudo de decantación de vez en cuando hay que abrir el tapón o la llave por aquí mirando hacia arriba para que no caiga, para que la presión dentro disminuya y no nos explote en la cara. Bien, a continuación lo dejamos reposar y cuando decimos dejamos reposar hay que dejarlo reposar por lo menos 1 hora. Es muy importante este paso y entonces de tal manera que demos pie a que se separe la fase acuosa y la fase orgánica perfectamente. Bueno, mientras está reposando podemos calcular, hacer unos cálculos, vamos a hacer esos cálculos. Esta tabla la tendréis en el cuadernillo, donde aquí tenemos el ácido acético, tolueno y agua y diferentes cosas. Este es el volumen que hemos añadido, aquí, 8, 5 y 10, fijaros, 5, 10 y 8, los diferentes volúmenes que hemos añadido de cada una de las cosas. Nosotros sabemos que podemos, si sabemos la densidad de cada uno de estos líquidos que están en los frascos, la densidad estará allí, pues podemos determinar la masa de cada uno de ellos que hemos puesto en ese embudo de decantación, ¿vale? A partir de ahí podemos calcular dentro de ese embudo de decantación cuál es el porcentaje global de cada una de estas cosas con el porcentaje, la fórmula normal del porcentaje. Entonces, por ejemplo, esto es el porcentaje I, sería cualquiera de ellos. Por ejemplo, el acético, pues el porcentaje acético sería la masa de acético dividido por la masa de las tres cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ya tendríamos el porcentaje de cada una de las cosas de esa mezcla global. Y lo único que nos faltaría por ahora de cálculo sería pues coger esos porcentajes y pintar el punto X. Ya tendríamos pintado uno de los puntos X. Bueno, imaginemos que ya ha reposado suficientemente nuestro depósito, nuestro embudo de decantación. Esto, una de las maneras de hacerlo sería preparar esta mezcla al principio del laboratorio, antes de la experiencia 1, estamos en la 2, antes de la experiencia 1,
Después, mientras está reposando, hacer toda la experiencia 1 y después cuando acabamos la experiencia 1 y hacemos la 2, pues ya lo tenemos reposado. Bueno, imaginemos que lo tenemos reposado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pesar 2 gramos de la fase acuosa. Esto es una balanza, representa una balanza. Venimos aquí con el embudo de decantación, abrimos un poquito y ponemos 2 gramos. Bien, es muy difícil poner exactamente 2 gramos. Entonces, pues si sale 2,01, 2,1 o 1,9, da lo mismo. Lo importante es apuntar exactamente con 3 decimales los gramos que hemos puesto de nuestra mezcla acuosa. Hay que recordar que para vaciar el embudo de decantación, si uno no quita el tapón de aquí, a veces no sale. He visto muchos estudiantes que no me sale, es que no han quitado el tapón. Hay que quitar el tapón y después abrir la válvula. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestras cerca de 2 gramos de disolución acuosa y vamos a hacer la valoración ácido-base. En la bureta vamos a poner sosa 1 molar. Recordar que esto tiene que estar limpio, muy limpio, se lava después con un poquito de la misma sosa y se añade la sosa y después hay que abrir la válvula para que, olvidaos, esto no está aún, aquí pondremos un vasito, para que no haya ninguna burbuja de aire por aquí. Una vez que no hay ninguna burbuja, se cierra y se llena y se enrasa al cero. Una vez que ya tenemos la bureta preparada con la sosa, ahora sí traemos nuestro Erlenmeyer, lo ponemos aquí. Le vamos a añadir unos 10 mililitros de agua porque este es un poco volumen, es un poco para apreciar un poco mejor el cambio de color, pero tampoco es fundamental. Se añaden 2 gotas de fenolftaleína, que va a ser nuestro indicador de ácido base, que como aquí tenemos ácido acético, en la fase acuosa teníamos ácido acético, tolueno y agua, pero bueno, el que tiene medio ácido es el acético. Al ser un medio ácido, esto va a ser incoloro con la fenolftaleína, ¿de acuerdo? A continuación, desde la bureta vamos a ir añadiendo poco a poco la sosa, a la vez iremos agitando. Esto es una valoración ácido-base normal y corriente, y cuando pase de incoloro a rosa, aunque sea muy ligeramente rosa, da lo mismo, paramos, agitamos para comprobar que se mantiene el color, y se mantiene el color ya paramos de añadir sosa y apuntamos la cantidad de sosa añadida. ¿De acuerdo? Esta valoración o este proceso desde aquí, desde la toma de los 2 gramos hasta el final, lo vamos a hacer 2 veces, la que habéis hecho y una más, para comprobar que lo correcto sería hacer alguna más, pero en el laboratorio tampoco vamos a tener mucho más tiempo, con lo cual con estas 2 por lo menos vamos a asegurarnos que no tienen resultados muy dispersos. Bien, ¿cómo vamos a utilizar los datos que hemos obtenido? Recordad que nuestra intención es conocer la cantidad de acético que hay en la fase acuosa, ¿vale? Bien, hemos hecho la valoración con sosa de esta muestra. Habíamos sacado de aquí una muestra que la habíamos puesto aquí. Entonces nosotros sabemos que la evaluación, una reacción de evaluación, reacciona el ácido, que en nuestro caso es monoprótico, porque tiene un protón nada más, con la sosa que tiene un grupo H, con lo cual la reacción es 1 a 1. Por tanto, cuando lleguemos al punto de equivalencia, cuando se cambie de color, el número de moles de acético que habían aquí van a coincidir con el número de moles que hemos echado por la bureta. Bien, veamos, este número de moles de acético que hay aquí lo podemos expresar como la masa de acético que hay en la fase acuosa esta de aquí, dividido por la masa molar del acético. Masa dividido por masa molar o peso molecular, como queréis llamarlo, nos va a dar el número de moles que había aquí. De hecho, esto no lo conocemos, la masa de acético, igual que tampoco conocemos esto. Por otro lado, el número de moles de sosa, de aquí sí que conocemos todo, es igual a la concentración de esta sosa, que me han dicho que es 1 molar, con lo cual esto lo conozco, por el volumen de sosa que hemos añadido, justo la cantidad que hemos apuntado. Vale, pues como del razonamiento esto tiene que ser igual a esto, pues esto es igual a esto, entonces se tiene que cumplir esta relación en los cálculos. Entonces fijaros, la masa molar la masa de acético que hay aquí es lo que queremos saber para poder calcular el porcentaje. La masa molar de acético pues está en el bote, nos dice el peso molecular cuál es. La concentración de sosa sabemos que es 1 molar. El volumen de sosa es lo que hemos observado cuando caía, con lo cual podemos despejar perfectamente los gramos de acético que hay aquí, que pensar que era una muestra que habíamos sacado de aquí.
¿Mm? Bien, cálculo del porcentaje de ácido acético en la fase acuosa. Recordad que esta muestra de aquí, que hemos sacado, eran aproximadamente unos 2 gramos de esta de aquí. Por tanto, el porcentaje será los gramos de acético que hay aquí dividido por todo lo que hay aquí, que hemos sacado de aquí, que todo eso eran unos 2 gramos. Luego, el numerito que obtengamos de esta fórmula, que sea la masa de acético que había aquí, dividido por la masa total de esa muestra, que es 2 o cerca de 2, multiplicado por 100, sea el porcentaje de acético. Bien, pues apuntaríamos ese porcentaje y repetiríamos los cálculos para la segunda valoración. Habría que repetir para la segunda valoración. Con lo cual, al final, obtendríamos 2 porcentajes. Imaginaos, por ejemplo, uno 45 y otro 46. Pero si obtenemos uno 45 y otro 72, es que hay algo que está mal. Tienen que ser algo coherentemente parecidos. Alguno de ellos estaría mal. Entonces, si uno es 44 y otro es 45, pues el promedio son 44 y medio. Entonces utilizaríamos ese promedio para seguir con los cálculos. Bien, vamos a localizar, recordemos que nuestro objetivo es encontrar el punto I. Bien, veamos nuestro diagrama. Teníamos ya este pintado, ahora nos falta este de aquí. Para ello decíamos que nos bastaba con calcular el porcentaje de acético que acabamos de calcular. Lo pondremos en la tabla. A continuación, nos vamos al diagrama, buscamos ese porcentaje acético, por ejemplo este, imaginamos que fuese este el número, y trazamos la línea que corresponde a ese porcentaje de acético. Imaginaos que fuese 30, por ejemplo. No sé cuál es este, pero imaginaos que fuese un 30% de acético, fuese por aquí. Todos estos puntos tienen 30% de acético. ¿Qué habíamos dicho? Que el punto I era el corte de esta línea azul con la curva de solubilidad. Luego el punto I es este de aquí, que es la composición de la fase acuosa. Bien, pues entonces ya sabemos la posición del punto I. Entonces las coordenadas del punto I son los porcentajes de la fase acuosa. Uno de ellos ya lo sabemos porque lo hemos utilizado para determinar el punto I. Pero de aquí podemos leer de la gráfica las otras, el porcentaje de tolueno y el porcentaje de agua. Vale, ya lo tendríamos en la gráfica. Seguidamente, vamos a determinar el punto Z, que es la composición de la fase orgánica. Esto ya es muy sencillo porque ya sabemos, este es el punto X inicial, que era la global, nos da la composición de la fase acuosa, y ahora lo único que hay que hacer es trazar una línea a través de los 2 puntos, y donde corte en la curva verde aquí, en la curva de solubilidad, nos va a dar el punto Z, que es la composición de la fase orgánica que íbamos buscando. Pues simplemente leeremos la composición, las coordenadas de este punto, y tendremos ya la tabla hecha. Como veréis, pues ya habremos alcanzado el objetivo, en cuanto que para esta mezcla que me han dado, hemos sido capaces de determinar cuál es la composición de la fase acuosa, la composición de la fase orgánica, y pintar esta línea, que es la línea de reparto, que serviría para cualquier otra persona, ¿no? Entonces, como veis, podríamos haber hecho el experimento, lo hemos hecho con un X aquí, pero podríamos haber hecho otro X aquí, con lo cual habríamos obtenido otra línea de reparto, y así podríamos haber obtenido muchas líneas de reparto para que nuestro diagrama de solubilidad fuese lo más completo posible. Pero lo vamos a dejar.